Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy aquí para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un misterio que nos ha mantenido en vilo, una situación que nos ha hecho preguntarnos ¿qué pasó realmente? Exacto, estoy hablando de Hande y Kerem, y específicamente sobre lo que sucedió después de la ceremonia. Ese momento clave, ese punto de inflexión, ese y después ¿qué? Que todos nos preguntamos. Si eres fan de las novelas turcas, seguramente sabes de quién hablo. Si no, bueno, prepárate para unirte a un universo lleno de drama, romance y, por supuesto, mucho chisme. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resonaron con fuerza en la industria del entretenimiento turco y en el corazón de miles de fans alrededor del mundo. Protagonistas de Love is in the Air, una serie que nos regaló momentos únicos y que, inevitablemente, nos llevó a preguntarnos si la química que veíamos en pantalla trascendía la ficción. Y es que no nos engañemos, cuando dos personas tienen una química tan brutal en pantalla, es difícil no fantasear con que esa magia también exista en la vida real. Y así fue. Para felicidad de unos y decepción de otros, Hande y Kerem, efectivamente, comenzaron una relación. Una relación que, como toda buena historia de amor, tuvo sus altibajos, sus momentos de alegría y, por supuesto, sus momentos de misterio. En este vídeo vamos a desentrañar lo que sucedió después de la ceremonia, después de esa chispa inicial que los unió. Vamos a explorar los rumores, las especulaciones, las pruebas y, en la medida de lo posible, la verdad detrás de la ruptura. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó entre ellos? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? Así que, sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos en este fascinante relato. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis próximos vídeos. Y ahora sí, comencemos. Para entender lo que pasó después de la ceremonia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que la relación de Hande y Kerem comenzó durante el rodaje de Love is in the Air. La serie, un éxito rotundo, fue el caldo de cultivo perfecto para que el amor floreciera. La atracción era evidente, la conexión era innegable y los fans, por supuesto, no tardaron en darse cuenta. Los rumores comenzaron a circular, las fotos y los vídeos juntos se multiplicaron, y finalmente la pareja decidió confirmar lo que todos sospechaban: estaban juntos. La noticia fue celebrada por muchos. Era como si la magia de la serie se hubiera trasladado a la vida real. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja de moda, en el centro de atención. Su relación fue documentada en redes sociales, en revistas, en todos lados. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, y parecían estar viviendo un cuento de hadas. La admiración por la pareja trascendía fronteras, y los fans de la serie, que se habían enamorado de Eda y Serkan, ahora celebraban el romance en la vida real de sus actores favoritos. Era un reflejo perfecto de la fantasía que la serie vendía: el amor verdadero, el encuentro de dos almas destinadas a estar juntas, y la superación de cualquier obstáculo en nombre del amor. Pero, como en toda historia, la felicidad no dura para siempre. Y aquí es donde el misterio comienza a tomar forma. A finales del 2021, los rumores de crisis comenzaron a sonar. Las fotos juntos escaseaban, los mensajes románticos se detuvieron, y las especulaciones sobre una posible ruptura se intensificaron. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, comenzó a especular sobre los motivos, sobre quién había provocado la ruptura, y sobre el futuro de la pareja. Las portadas de las revistas y los titulares de las noticias se llenaron de interrogantes y análisis sobre la relación de Hande y Kerem, alimentando aún más la curiosidad de los fans. Y aquí es donde la información se vuelve un poco confusa. Los medios de comunicación comenzaron a lanzar diferentes teorías. Algunos decían que la apretada agenda de ambos había sido el detonante. Otros apuntaban a diferencias en la forma de entender la relación. Algunos, más osados, incluso insinuaban la existencia de terceras personas. Lo cierto es que hasta la fecha, no existe una versión oficial y completamente clara de lo que sucedió. Hande y Kerem, en sus contadas declaraciones, siempre han mantenido un perfil bajo, evitando dar detalles específicos sobre la ruptura. Esta discreción, aunque comprensible, solo sirvió para avivar la llama de la especulación. Pero, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué pistas podemos encontrar en las redes sociales, en las entrevistas, en el lenguaje corporal de ambos?
Bueno, analizando la información disponible, podemos vislumbrar algunos posibles escenarios. Uno de ellos podría ser el desgaste natural de la relación. Dos personas, por muy enamoradas que estén, pueden encontrarse con diferencias irreconciliables con el tiempo. La rutina, el estrés, las expectativas, todo eso puede afectar una relación. Quizás, después de la emoción inicial, descubrieron que no eran compatibles a largo plazo. La vida cotidiana, con sus desafíos y presiones, puede poner a prueba cualquier relación, incluso aquellas que comenzaron con la mayor de las pasiones. La falta de tiempo para compartir, la incompatibilidad en los estilos de vida, o simplemente el cambio en las prioridades personales, son factores que pueden erosionar una relación con el tiempo. En este sentido, la diferencia entre la vida real y la fantasía de la serie puede haber jugado un papel importante. Lo que en la pantalla parecía perfecto, en la vida real podría haber revelado grietas difíciles de reparar. Otro escenario es el de las agendas apretadas. Hande y Kerem son dos actores muy solicitados. Los rodajes, los viajes, las promociones, todo eso requiere mucho tiempo y energía. Es posible que con el tiempo, la distancia y la falta de tiempo juntos hayan pasado factura a la relación. La distancia física, combinada con el estrés del trabajo, puede ser un enemigo implacable para cualquier relación. Las largas horas de rodaje, los viajes constantes y la necesidad de mantener una imagen pública, pueden dificultar la creación de un ambiente íntimo y la conexión emocional que requiere una relación duradera. En el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien escaso, mantener una relación a distancia puede ser un desafío aún mayor. Y por último, no podemos descartar la influencia de terceros. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores de infidelidad siempre están presentes en el mundo del espectáculo. Es posible que en algún momento uno de los dos se haya sentido atraído por otra persona, lo que habría desencadenado la ruptura. La tentación, la exposición a nuevas personas y la presión de mantener una imagen pública pueden hacer que las relaciones sean más vulnerables. Aunque nadie puede afirmar con certeza si esto ocurrió, los rumores persistieron, alimentando la especulación y el morbo de los fans. Pero, ¿qué pasó realmente? La verdad, como suele suceder, solo la saben Hande y Kerem. Lo que sí podemos afirmar es que la ruptura fue un duro golpe para ambos. Después de la separación, cada uno tomó caminos diferentes. Hande se enfocó en su carrera profesional, participando en nuevos proyectos y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, continuó trabajando en proyectos internacionales y manteniendo un perfil algo más bajo. La ruptura, independientemente de las causas, representó un punto de inflexión en sus vidas. Cada uno tuvo que enfrentar el dolor de la separación, lidiar con la atención mediática y reconstruir su vida personal y profesional. La recuperación de una ruptura amorosa, especialmente cuando se está en el ojo público, puede ser un proceso largo y difícil. En cuanto a una posible reconciliación, las posibilidades parecen mínimas. A pesar de que en ocasiones han sido vistos juntos en eventos, no han dado ninguna señal de querer retomar la relación. Ambos han rehecho sus vidas sentimentales, y parece que han encontrado la felicidad por separado. El tiempo, la distancia y las nuevas relaciones sentimentales han contribuido a cerrar el capítulo de su romance. Aunque la esperanza de una reconciliación puede persistir entre los fans, la realidad sugiere que ambos han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevos caminos y explorando nuevas oportunidades. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esta historia? En primer lugar, que el amor, aunque maravilloso, no siempre es para siempre. Que las relaciones son complejas y que a veces, por mucho que nos duela, lo mejor es tomar caminos separados. El amor, con toda su magia y encanto, es un fenómeno complejo y cambiante. Las relaciones, por su propia naturaleza, están sujetas a cambios y desafíos. Aceptar que el amor no siempre es para siempre, y que a veces es necesario dejar ir, es una lección valiosa para la vida. Aprender a manejar el dolor de la separación, a respetar las decisiones individuales y a buscar la felicidad personal, son habilidades esenciales para el crecimiento emocional. En segundo lugar, que la fama y el éxito no garantizan la felicidad. Hande y Kerem, a pesar de ser dos personas exitosas, también han tenido que enfrentarse a sus propias dificultades y desafíos. La fama y el éxito, aunque deseables, no son sinónimos de felicidad. La vida de las celebridades, aunque glamurosa en apariencia, a menudo implica presión, escrutinio público y desafíos personales. La lucha por mantener la privacidad,
la necesidad de cumplir con las expectativas del público y el estrés de la vida profesional pueden afectar la salud mental y emocional. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que la felicidad no se encuentra en la fama o en el éxito, sino en la búsqueda del bienestar personal y en la construcción de relaciones saludables. Y por último, que el misterio siempre estará presente en el mundo del espectáculo. Nunca sabremos la verdad completa, pero siempre podremos especular, analizar y soñar con un final feliz. El mundo del espectáculo, con su constante flujo de información y rumores, siempre estará rodeado de misterio. La vida de las celebridades, con sus altibajos, sus romances y sus rupturas, seguirá siendo objeto de especulación y análisis por parte de los fans y los medios de comunicación. A pesar de la curiosidad insaciable, la verdad completa a menudo permanece oculta, dejando espacio para la imaginación y la fantasía. Y eso es, más o menos, lo que sucedió después de la ceremonia. Una historia de amor que terminó, una ruptura que dejó más preguntas que respuestas, y un misterio que probablemente nunca será completamente revelado. La historia de Hande y Kerem, con sus luces y sombras, nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas, la fragilidad del amor y la naturaleza efímera de la fama. Es una historia que, a pesar de su final agridulce, sigue resonando en el corazón de los fans, que continúan soñando con un reencuentro o al menos con la felicidad de sus ídolos. Pero bueno, hasta aquí llega mi análisis sobre Hande y Kerem. ¿Qué les pareció? ¿Les sorprendió algo de lo que dije? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que sucedió? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenlos abajo en la sección de comentarios. Me gusta mucho saber qué piensan. La discusión sobre la relación de Hande y Kerem no solo es un ejercicio de curiosidad, sino también una oportunidad para reflexionar sobre el amor, la fama y la vida en general. La interacción entre los fans y los creadores de contenido, como yo, es fundamental para mantener viva la llama del interés y para compartir diferentes perspectivas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque próximamente vendrán más vídeos sobre novelas turcas, sobre chismes, sobre todo lo que nos gusta. Así que no se lo pierdan. El mundo de las novelas turcas, con sus intrigas, sus romances y sus personajes memorables, es una fuente inagotable de historias y emociones. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero la historia de Hande y Kerem no termina aquí. Hay que considerar el impacto que esta relación tuvo en sus carreras profesionales. Antes de Love is in the Air, ambos ya eran reconocidos en la industria, pero la serie y su romance catapultaron su fama a nivel internacional. La química en pantalla y la posterior confirmación de su relación generaron un fenómeno de fans en todo el mundo. Esto se tradujo en un aumento significativo de su popularidad, contratos publicitarios y oportunidades laborales. Hande, por ejemplo, se convirtió en imagen de importantes marcas de moda y belleza, mientras que Kerem comenzó a participar en proyectos internacionales. La relación, en cierto sentido, les abrió puertas que antes estaban cerradas. Sin embargo, la ruptura también tuvo un impacto en sus carreras. La atención mediática, aunque beneficiosa en muchos aspectos, también puede ser perjudicial. La constante especulación sobre los motivos de la ruptura y la vida personal de ambos actores podría haber generado una presión adicional. Es posible que en algunos casos, la atención se centrara más en su vida personal que en su trabajo. A pesar de esto, ambos supieron manejar la situación con profesionalismo y enfocarse en sus carreras. Además, es importante analizar el papel de las redes sociales en esta historia. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la información sobre Hande y Kerem. Los fans crearon perfiles dedicados a la pareja, compartiendo fotos, vídeos, noticias y rumores. Las publicaciones en Instagram y Twitter, tanto de los actores como de sus seguidores, alimentaron la conversación y la especulación. Las redes sociales amplificaron la emoción de los fans, pero también la posibilidad de malentendidos y rumores falsos. El análisis de los comentarios, las reacciones y la evolución de la presencia online de ambos actores puede arrojar luz sobre cómo manejaron la situación y cómo influyó en la percepción pública. Otro aspecto a considerar es la influencia de sus círculos cercanos. ¿Cómo reaccionaron sus amigos y familiares ante la relación y la ruptura? ¿Apoyaron sus decisiones? ¿Proporcionaron un espacio seguro para ellos?
Aunque no tenemos acceso directo a esta información, podemos inferir algunas cosas a través de entrevistas, declaraciones y el comportamiento público de sus allegados. El apoyo de sus seres queridos, sin duda, fue fundamental para afrontar los desafíos que implicaba la relación y la posterior separación. Asimismo, es crucial analizar el impacto de la cultura turca en la percepción de esta relación. En Turquía, la vida de las celebridades es objeto de un escrutinio muy particular. Los medios de comunicación y el público en general suelen ser muy interesados en la vida personal de los actores y actrices. La moralidad, las tradiciones y las expectativas sociales también pueden influir en la forma en que se percibe una relación. Es posible que en el contexto turco la ruptura de Hande y Kerem haya sido juzgada con mayor severidad, especialmente por ciertos sectores de la sociedad. Comprender este contexto cultural es fundamental para analizar la historia en su totalidad. En cuanto a las teorías sobre la ruptura, es importante destacar la diversidad de opiniones. Algunos fans creen firmemente que la incompatibilidad fue el principal factor. Otros señalan la presión mediática y la falta de privacidad como causas importantes. Algunos, más románticos, prefieren creer que la relación simplemente llegó a su fin natural. Otros, más pragmáticos, sospechan de la influencia de terceros. La verdad, como hemos dicho, solo la saben Hande y Kerem, pero las teorías y especulaciones seguirán circulando durante mucho tiempo. Una de las teorías más populares es la de las agendas apretadas. Hande y Kerem, como mencionamos antes, son dos actores muy ocupados. Los rodajes de Love is in the Air, los viajes, las promociones y los proyectos personales, les exigían mucho tiempo y energía. La distancia física y la falta de tiempo para compartir pueden haber desgastado la relación. Es posible que después de un tiempo, se dieran cuenta de que no podían mantener una relación a distancia, o que simplemente no tenían el tiempo para dedicarse el uno al otro. Otra teoría es la de las diferencias irreconciliables. Aunque Hande y Kerem parecían tener una conexión muy fuerte, es posible que en la vida real, sus personalidades y estilos de vida fueran incompatibles. La rutina, el estrés, las expectativas y las diferentes prioridades pueden afectar cualquier relación. Quizás, después de la emoción inicial, descubrieron que tenían diferentes formas de entender la vida y el amor. También se ha especulado sobre la posibilidad de la infidelidad. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores siempre están presentes en el mundo del espectáculo. Es posible que en algún momento uno de los dos se haya sentido atraído por otra persona, lo que habría desencadenado la ruptura. La tentación, la exposición a nuevas personas y la presión de mantener una imagen pública, pueden hacer que las relaciones sean más vulnerables. Sin embargo, esta teoría es la que menos evidencia tiene y por lo tanto, es la menos probable. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia compleja y multifacética. Es una historia de amor, fama, éxito, ruptura y misterio. Es una historia que nos recuerda la fragilidad de las relaciones humanas y la dificultad de encontrar la felicidad en el mundo del espectáculo. Es una historia que, a pesar de su final agridulce, sigue fascinando a los fans y generando debate. Para concluir, es importante reiterar que la verdad absoluta sobre la ruptura de Hande y Kerem probablemente nunca será revelada por completo. Sin embargo, el análisis de los rumores, las especulaciones y las pistas disponibles, nos permite acercarnos un poco más a la comprensión de lo que sucedió. La historia de Hande y Kerem es una lección sobre el amor, la fama, la vida y la importancia de respetar las decisiones individuales. Y ahora, para finalizar este extenso análisis, quiero agradecerles una vez más por ver este vídeo y por su interés en la historia de Hande y Kerem. Me encantaría leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. No duden en dejar sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me gusta mucho saber lo que piensan. Compartan este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estén atentos porque vendrán más vídeos sobre novelas turcas, sobre chismes y sobre todo lo que nos gusta. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.